Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan para este webinar que se está llevando a cabo desde Guatemala, pero también participando desde distintas sedes con estas excelentes personas y profesionales que van a acompañarnos a lo largo de la siguiente hora. El presente webinar se trata sobre los aspectos generales del contrato tripartito de Dispute Boards. Voy a presentarles a continuación a los expertos que van a enriquecernos con su experiencia y se los voy a ir presentando. Mi nombre es Luis Pablo Cobar y yo tengo el gusto de ser el moderador. Soy socio del despacho Écija Guatemala, soy abogado y economista y me especializo en Derecho a la Construcción y soy el representante de la DRPF para Guatemala. Está también Ignacio Palacios, que es ingeniero, Chartered Quantity Surveyor, Fellow del Chartered Institute of Arbitrators e incluido en la lista del presidente de FIDIC. Como DAB, ha participado en proyectos de gran envergadura internacional, incluyendo el quinto proyecto más cuantioso de la historia y la construcción del emisario más grande del mundo. Beatriz Rosa, quien es socia de Tarobá Engenharia en Brasil, graduada en Ingeniería de Producción Mecánica, MBA en Tecnologías y Gestión de Generación Distribuida y Cogeneración, especialización en Ingeniería de Defensa, árbitra mediadora, perita en Ingeniería de Tribunales, Arbitrales y Judiciales y asistente técnica y miembro de Dispute Boards en Brasil y Perú. Es directora tesorera de la región 4 de América Latina de la DRBF. Y Hugo Gómez Sánchez, abogado con más de 15 años de experiencia en unidades legales, en empresas públicas como privadas, en rubros de construcción, comercial y financiero. Él es asesor en diversas materias con especialidad en Derecho Corporativo, contratos NEC con maestría en Derecho de los Negocios. Y actualmente trabaja como coordinador legal de la Dirección de Infraestructura Educativa en el Proyecto Especial de Inversión Pública de Escuelas Bicentenario, que es un proyecto pionero en ejecución de 75 proyectos de infraestructura educativa mediante acuerdo G2G desde el sector educación y utilizando contratos NEC. Así que, queridos amigos y participantes, me complace mucho poder acompañarlos en este webinar. Y para empezar, vamos a hablar de un tema muy importante que normalmente no se encuentra contemplado de forma estructurada y detallada en los contratos. Y quiero preguntarte, Ignacio, ¿cuáles pueden ser tus impresiones acerca de este tema, de la asistencia informal? Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, aprovecho para saludar a todos, especialmente a las personas que conozco, que he visto que hay varias. Y sí, efectivamente, la asistencia informal es uno de los grandes secretos. Cuando uno empieza a leer el reglamento de ICC o las reglas de procedimiento de FIDIC, ve que con respecto a la asistencia informal, los párrafos son muy cortos, es decir, que no hay unas instrucciones muy precisas, como por ejemplo pueden ser cuando hay sumisiones formales bajo el reglamento de ICC o referencias de disputa en las reglas de procedimiento de FIDIC. Y muchas veces cuando empezamos a leerlo, sobre todo para los dispute board inexpertos, les da un poquito de vértigo, dado que no está tan bien explicado. En una referencia o una sumisión formal, pues tenemos, por ejemplo, que una vez que recibimos la exposición de la demanda, tenemos 30 días para que la demandada presente su contestación y 15 días para que ocurra la audiencia en el caso de que ésta se dé. Y tienes un plazo de 90 días finalmente bajo ICC para emitir tu decisión. Sin embargo, en la asistencia informal no. ¿Y por qué? Porque finalmente uno de los mayores valores que tiene un dispute board es sin duda la calidad de sus miembros y la creatividad que puedan aplicar a la hora de resolver los posibles desacuerdos o controversias que vayan encontrándose en el camino.
los que hemos participado en proyectos de construcción sabemos que cada disputa o cada problema requiere una solución diferente. Es por lo que la asistencia informal, los escritores de estos reglamentos, lo que intentaron fue no encorsetar al dispute board en un reglamento que no le permitiese dar esa facilidad o las herramientas necesarias que se requieren para cada disputa en concreto. Entonces, por ejemplo, yo ayer tenía una conversación con Hugo y me preguntaba, oye, mira, este tema de la asistencia informal, ¿cómo se ve desde el punto de vista internacional? Y la idea simplemente es esa. La asistencia informal va a depender muchísimo de los miembros que se hayan seleccionado. Por eso siempre se repite ese mantra de que un dispute board es tan bueno como lo son sus miembros. Porque al final depende de esa creatividad, de ese conocimiento y de esa experiencia que hayan tenido estos miembros para poder aplicar la asistencia informal. La asistencia informal, para aquellos que quizá no estén muy familiarizados con el reglamento, digamos que es un paso previo, es un híbrido entre prevención y resolución. ¿Por qué digo que es un híbrido? Porque previene, efectivamente previene que haya una sumisión formal. Una sumisión formal, pues lo podríamos encuadrar dentro de ese pequeño proceso que se asemeja bastante al arbitraje, pero a la vez es resolutorio, porque al final lo que hace es resolver sobre un desacuerdo que haya entre las partes. Entonces es este híbrido, sin embargo, le da muchísima flexibilidad y capacidad a los miembros del dispute board para que estos puedan implementar el proceso que ellos consideren y que se ajuste a las necesidades del desacuerdo en sí. Os voy a poner ejemplos míos, por ejemplo, que yo he llevado a cabo en proyectos, porque la asistencia informal puede ir desde una simple reunión y una opinión verbal hasta un proceso en el que haya audiencias. Yo tuve una ocasión, un proyecto en el que bueno, las partes tenían un desacuerdo, ambas concordaron en que se podía llevar a cabo una asistencia informal. Quiero incidir en que es un requerimiento que debe de haber siempre, un buen dispute board siempre debe preguntar a ambas partes si quieren llevar a cabo una asistencia informal, y en el caso de que una de las partes no quiera, ni la parte ni el dispute board tienen potestad de continuar con el proceso. Entonces, bueno, conseguimos lo que fue la aprobación o la aceptación, el consenso de ambas partes para poder llevar a cabo esta asistencia informal. Establecimos 3 días a cada parte para que presentasen sus posiciones por escrito e hicimos una pequeña audiencia. Uno de los puntos clave fue que limitamos esas exposiciones iniciales únicamente a la parte del mérito contractual, porque si no se salvaba ese primer obstáculo, no tenía sentido seguir analizando la parte del quantum y la parte de los retrasos. Así que pedimos a los abogados que hiciese una presentación breve de sus posiciones durante una audiencia en la que el dispute board pues, tuvo ocasión de formular preguntas. Tras las exposiciones, que duraron como 2 o 3 horas, los miembros del dispute board nos fuimos a deliberar aproximadamente durante 30 minutos y dimos una opinión verbal, la cual lógicamente después soportamos de manera escrita. En esta ocasión, nosotros sí concedimos al contratista el mérito del contrato, así que se podía continuar con lo que era el análisis de los plazos y del quantum. Dado que las personas que tenían que estar implicadas en ese análisis eran los planners, nosotros lo que propusimos a las partes fue hacer una reunión más flexible, pero únicamente con los planners, con los cuales estuvimos como unas 4 o 5 horas, terminamos bastante tarde ese día, sobre las 8 o las 9 de la noche, finalmente con un acuerdo entre las partes, creo que fue aproximadamente entre 60 y 80 días lo que se le concedió al contratista, y todo quedó perfectamente a los 4 o 5 días reflejado por escrito.
ahí podéis ver lo poderosa que es esta herramienta y lo flexible que es, ¿no? Al final, pues lo que decidimos fue hacer una asistencia más formal con respecto a la parte del mérito contractual y algo más informal con respecto a lo que fue el análisis de retrasos. Pero la clave fue que en un día las partes ya tenían un acuerdo entre ellas, gracias a esta asistencia informal, lo cual si se hubiese llevado a cabo en una sumisión formal, probablemente las preguntas se hubiesen formulado de manera errónea y el dispute board tenía un plazo de 90 días para dirimir o para decidir sobre esta cuestión en particular. Así que fijaros lo que se puede hacer en un día gracias a una asistencia informal. Lógicamente, yo tengo un espacio de unos 15 minutos para tratar varios temas, ¿no? Que es, por ejemplo, este de la asistencia informal, tengo otros temas, Sí, eh, así que quizá podría hacer una breve explicación sobre estos tres puntos que presentas, Luis, y pasaríamos a los otros dos puntos, que perfecto. es bastante rápido y todavía nos quedarían unos 7 Sí, minutos. solo Bueno, antes de Luis. continuar, quiero comentarles a todos los asistentes que habrá un espacio al final, tendremos algunos minutos para responder sus preguntas, las cuales les agradezco que coloquen en la casilla del Q&A, no en el chat, por favor, sino que las coloquen en el Q&A y de ahí las vamos a recopilar al final para intentar responderlas de la mejor forma posible. Sí, gracias Luis por la puntualización. Si pasamos para atrás y simplemente remato esas preguntas, ahí está. Bueno, con respecto a cómo se aplica, pues ya habéis visto cómo se aplica. He dado simplemente un ejemplo. ¿Existe una metodología? No existe una metodología. Va todo en función de lo que los miembros del Dispute Board decidan. ¿Y cómo se integra dicho concepto dentro del contrato? Bueno, viene tanto en las reglas de procedimiento de FIDIC como en las reglas de ICC, en concreto en el artículo 17 y en el contrato FIDIC, en la nueva versión, en la condición el número 21, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Así que así es como viene bien integrada. Y si quieres, Luis, pasaríamos al siguiente punto. Creo que bueno, tenía sentido quizá dar un ejemplo propio, ¿no? Porque todo lo demás lo podéis leer directamente en el reglamento. La función secretarial, bueno, este es un tema bastante polémico. Al final cada persona pues tiene su opinión. Es permitido, bueno, finalmente depende de lo que las partes decidan. Debería remunerarse, en mi opinión, no. Debe de salir de la tasa directamente que reciba el miembro del Dispute Board. Pros y contras, bueno, yo la verdad es que personalmente, y es una opinión personal, yo estoy más del lado de estar en contra de tener esa función secretarial. Esto no es un arbitraje, esto es un dispute board. Los miembros reciben una tarifa mensual por la cual garantizan su disponibilidad. Esta tarifa no suele ser pequeña, entonces debería estar integrada en lo que es su espacio. Al final se está pagando una tasa horaria bastante elevada, así que lo que se espera es que sea el miembro del Dispute Board el que ejecute lo que son todo lo que son las funciones. La redacción del informe no es un tema menor, dado que es uno de los causantes principales de desacuerdos entre las partes. Además, tiene una función muy clara para los miembros del Dispute Board, que muchas veces es ir creando un histórico para cuando haya decisiones, por ejemplo, si se ha aplicado o ejercido el artículo 16 de las reglas de ICC, pues tienes, o el artículo 17, que es este que comentábamos de la asistencia informal, te tienes que asegurar de que ambas partes coinciden o aceptan con esa asistencia informal y en el informe es un lugar en el que debería de reflejarse para que luego a posteriori te puedas cubrir como miembro del Dispute Board. Entonces no son temas menores, por lo tanto personalmente, y reitero, es un tema personal y al final pues un miembro del Dispute Board tiene que tener tantos Dispute Board como pueda sin el apoyo
de otra persona, ¿no? Además, también habría unos problemas de confidencialidad, etcétera. Así que, bueno, como podéis ver, yo estoy más del lado del contraste. Por supuesto, eh, seguro que hay otros compañeros que ven muchos pros, que lo están accionando y que han recibido el acuerdo de las partes. Así que no es algo que no esté permitido siempre y cuando cuente con el apoyo de las partes. Y Yo Luis, si tengo una pasamos a la última. apreciación Sí, por supuesto, Luis. muy rápidamente sobre el tema de la función secretarial, porque, por ejemplo, podría ser una oportunidad para miembros jóvenes de la DRBF, por ejemplo, que quieran empezar a tener experiencia en dispute boards y enrolarse como secretario, como digamos, para tener oportunidad de aproximarse al funcionamiento y agarrar un poco de experiencia. No sé qué piensan los demás compañeros sobre ese tema, respetando, por supuesto, la posición de Ignacio, que me parece perfectamente válida. Sí, a mí pienso que es muy importante esta oportunidad y posibilidad, especialmente en nuestra región, que tenemos que formar y entrenar gente joven para trabajar en dispute boards. Sí, bueno, Luis, por cerrar, para mí simplemente es una función más de espectador. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con los mentorajes, pero prefiero que estén de espectadores más Ya. que interviniendo en lo que es el dispute board, ¿no? Y lo que son sus funciones. Pero por supuesto que entiendo la postura de Beatriz y la tuya. Perfecto, si quieres avanzamos entonces. Sí, pasamos ya a la última. Y bueno, el rol rotativo del presidente es recomendable, es una oportunidad, es una pérdida de tiempo. Lógicamente, al final, pues uno habla en base a su experiencia. En mi experiencia no es muy positivo porque el dispute board pues, tiene al final el presidente tiene un peso muy elevado, lo que es en el dispute board. Todos tenemos diferentes estilos. Entonces, si hay una rotación, pues hay un cambio de estilo que puede confundir de alguna manera a las partes. A mí, al final, pues el rol del presidente es un rol que está muy definido, es muy claro y en mi opinión personal, por supuesto, pues es menos recomendable. Por supuesto, comparto que hable de otros compañeros que sí que les guste hacer este rol rotativo del presidente, pero para mí un dispute pues al final tiene diversos estilos y bueno, hay gente que lo gestiona mejor, que lo gestiona peor, y si hay un rol rotativo, pues también se pueden ir viendo pues, los diferentes estilos y las deficiencias de uno y las deficiencias de otro, ¿no? Y que las partes sientan que prefieren otro presidente en lugar de estar ejerciendo ese rol en ese momento. Y bueno, y con esto concluiría, Luis, dentro de lo que son los 15 minutos que me habías brindado. Pues muchas gracias, Ignacio, por los puntos que tan excelentemente has abordado. Y yo solo como comentario de este punto, creo que es digamos, una estrategia muy arriesgada hacer rotativo el rol del presidente, porque se puede perder un flow muy importante, pero de pronto se puede ganar, pero creo que es muy arriesgado este formato de presidente rotativo. Y ahora quiero pedirle a Rosa que nos vaya compartiendo sus experiencias sobre este tema tan importante de las partes del contrato de Dispute Board. Buenos días con todos. Me gustaría agradecer a Luis Pablo Cobar y a la DRBF por la invitación a participar en este webinar de hoy. El contrato del Dispute Board es un contrato tripartito. Este nombre proviene de la característica de que es un contrato entre las partes involucradas en el contrato de construcción o concesión o lo que sea, el contrato entre el propietario de la construcción y contratista y el tercero, que sería el órgano, el cuerpo del Dispute Board. El Dispute Board son sus miembros en cualquier número, 1, 3, 5, siempre un número ímpar. Y el contrato tripartito es un contrato de prestación de servicios profesionales
que establece el rol, atribuições e obrigações de los miembros del Dispute Board e las partes contratantes. Quando as partes sejam entidades privadas, basta um solo documento firmado por estas três partes, firmando os membros del Dispute Board como uma de las partes del contrato, pero con la firma de todos en el contrato. Sin embargo, quando uma de las partes é uma entidade pública, a criação de um documento único com a firma de los miembros del Dispute Board como um solo cuerpo pode generar problemas, principalmente por questões presupuestárias e de gestão de recursos. O sistema público, em geral, necessita identificar estes contratos individualmente. Además, o presidente del Dispute Board muitas vezes tem uma remuneração diferente a la de los demás miembros, e isso por conta de seu trabalho, que é maior, temos que reconhecer isso. E, por lo tanto, para o setor público é mais eficiente e claro que sejam contratos separados, firmados individualmente com cada membro. Me gusta el próximo, por favor, Luiz Pablo. Me gustaría de decir, el próximo, el conflito de interés. Me gustaría decir que antes de firmar el contrato tripartito, los miembros del Dispute Board deben verificar si existe algún tipo de conflito de interés o impedimento en relación con las partes y en relación con el contrato, con el objeto del contrato, que les impida aceptar el rol. Aunque hoy prevención de disputas, aunque hoy entendemos que gran parte del trabajo de los miembros del Dispute Board es el trabajo de prevención de disputas, sabemos que al final del día el Dispute Board podrá tomar decisiones. Considerando esto, aún sabiendo que la decisión puede ser modificada en el arbitraje e incluso en el Poder Judicial, es una buena práctica adoptar algún tipo de regulación o norma para verificar el conflito o impedimento. En América Latina, estamos estabelecendo dispute boards utilizando regulações de las câmaras de mediação e arbitraje en el tema. En estos casos, es necesario consultar las normas y los reglamentos en materia de conflito de intereses y aplicarlos. Compruebe si es necesario realizar alguna divulgación y proceda en consecuencia. La ICC tiene un procedimiento para verificar el conflicto de intereses de los miembros cuando se les solicita nominarlos. Si no es uno de estos casos, lo que el mercado ha recomendado es el uso del estándar IBA para árbitros. Recordemos sempre que é melhor divulgar para assegurar a correção do processo. E me gostaria de falar também no próximo, Luiz, sobre a remuneração de los membros do Dispute Board. Este tema é muito importante e deve quedar claro no contrato tripartito. Entendo que a melhor estrutura que temos no mercado para assegurar que os serviços de los miembros sejam adequadamente remunerados é a definição de uma tarifa mensual, uma tarifa diária, uma tarifa horária, provisión de gastos reembolsables y ajustes periódicos según el mercado local. La cuota fija mensual corresponde a la disponibilidad permanente del miembro durante su vinculación al proyecto
remunerando atividades rutinárias previamente definidas que suelen incluir la recepción y organización de documentos relevantes, el estudio de estos documentos e informaciones para el seguimiento adecuado del proyecto y otros temas rutinarios, además de significar que el miembro estará disponible durante todo el proyecto y en una posición donde no haya conflictos de intereses. Esto es muy importante. Es importante remunerar al miembro por esta posición, porque durante todo el periodo de contrato no podrá aceptar otros trabajos que involucran las partes. La tarifa diária se refere à la remuneração de los miembros quando visitam projetos. Normalmente é assim que se define. O valor de la hora de trabalho é uma porção variável que permite remunerar atividades não incluídas em la cota fija mensual, incluindo reuniões virtuais. Esse foi um ponto bastante importante durante a pandemia, porque muitos contratos não previam tarifa horária e passamos a ter reuniões virtuais e se passou a adotar estas tarifas para que a remuneração fosse hecha. E também a tarifa diária pode remunerar estudos de controvérsias sometidas ao comitê e preparação de recomendações ou decisões. Respecto ao valor por emissão de recomendações e decisões, se não se utiliza a tarifa horária para isso, pode ser determinado um valor fijo definido que remunerará o trabalho de los membros del Dispute Board em la emissão de cada recomendação ou de cada decisão. Em matéria de reembolso de gastos, se deve definir a regra para o reembolso de los gastos incurridos por los miembros por concepto de viajes, alojamento, alimentação e outros em suas visitas a projetos. Um tema também a analisar e abordar é em relação ao tratamento que se lhe dará a los impuestos aplicáveis, porque o que normalmente se define é que os membros recebem montos livres de impuestos e os gastos devem ser remunerados em sua totalidade. Muitas vezes, dependendo da região, são aplicáveis impostos em valores de reembolso de gastos. Então, tem que se definir claramente em los contratos tripartitos como se tratará deste tema. E, por último, não olvide definir a fórmula de ajuste anual, por exemplo, según as práticas locais. Isto é muito importante porque sabemos que muitas vezes temos contratos que se prevêem plazos menores de ano, pero se llevan anos para terminar e os membros de Dispute Board estarão já disponíveis para todo o trabalho hasta el final. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Beatriz. Quisiera preguntarle a los demás compañeros del webinar si tienen algún comentario o alguna apreciación sobre estas cuestiones que Rosa acaba de abordar. Sí, Hugo, no sé Si me si... permiten, adelante, Ignacio. No, por favor, Hugo, te voy a dar la palabra. Buenos días con todos. Si me permiten, construyendo a partir de lo que señalaba Beatriz, en efecto, a partir de las últimas experiencias que hemos tenido, siempre resulta importante estos detalles en el que el Estado se mueve. Así que cuando se tenga como parte de los contratos tripartitos
a el Estado como cliente, todo aquello relacionado al pago siempre será mejor establecerlo de manera previa como primer concepto. Y como segundo concepto, hay toda una operativa y una formalidad para el reconocimiento de pagos que imposibilitaría tener un contrato tripartito firmado por los tres miembros, puesto que para los oficios propios del reconocimiento, para el pago de los honorarios, va a requerirse de un contrato único, de un contrato asociado a un código único de inversión, de un contrato asociado a una partida presupuestal y a un cronograma de pagos. En resumen, teniendo como parte al Estado, siempre debemos tener alguna formalidad mayor para evitar cualquier problema posterior. Gracias. Excelente. Ignacio. Sí, yo simplemente por hacer referencia a una pregunta que hay con respecto a por qué debe de cobrar más el presidente. Bueno, hay una diferenciación en cuanto al rol. Todo lo que es el tema de logística, coordinaciones internas, va por cuenta del presidente. Entonces eso es un tiempo adicional y sinceramente un desgaste bastante elevado. Añadido a eso, el presidente suele ser la persona con más experiencia dentro de lo que es el grupo, entonces tiene que liderar las reuniones y es bastante cansado, ¿no? Cuando estás 8 horas no te puedes despistar, tienes que estar muy pendiente de todo lo que se dice, de lo que no se dice, de que todo esté dentro del marco del reglamento, porque a veces tienes compañeros que no están muy familiarizados con él, entonces se salen y eso puede poner en riesgo al dispute board en su conjunto. Tienes que revisar las decisiones que estén bien escritas, porque a veces, pues bueno, cedes partes a miembros que tienen menos experiencia y tienes que revisar que todo esté perfecto. Entonces, hay una mayor carga de trabajo. Entonces, es muy habitual que tenga una tarifa diferente. Simplemente por contestar a la pregunta. Me gostaria de acrescentar uma coisa. É verdade tudo isso que Inácio colocou, o trabalho do presidente é maior, mas os outros dois membros têm que ajudá-lo. E o que temos vivido na prática é que muitas vezes há casos que os presidentes estão com tantos dispute boards e tantas responsabilidades com outras atividades que os dois membros acabam por ser parte do trabalho do presidente. Então, penso que esse assunto realmente é polêmico, porque al final del día los miembros del Dispute Board en conjunto tienen obligaciones que asumieron y tienen que atender las necesidades de los proyectos. Eso pienso que tenemos que reconocer que el trabajo del presidente es mayor, pero sabemos que en la práctica hay casos que los tres trabajan de misma manera. Y yo, antes de darle la palabra a Hugo para que haga sus intervenciones, yo tengo una pregunta que a lo mejor está en la mente de las personas que están escuchando el webinar, porque mucho se habla sobre el rol del presidente y de la mayor carga de trabajo que tiene en razón de su experiencia, de la cuestión logística. Entonces, ¿cuál es entonces el rol ideal de los otros dos miembros del Dispute Board que no son presidentes? Sí, Beatriz, no sé si quieres comenzar y si no respondo yo. Vai, Inácio, adelante. Sí, bueno, como bien comenta Beatriz, al final, pues los tres adjudicadores deben de trabajar. De hecho, los tres adjudicadores deben de ser autónomos, porque cada uno tiene que tener su opinión. No se trata de seguir al grupo. Si siempre se trabaja en conjunto, por supuesto, pero se pueden tener diferentes opiniones y eso es respetable y es lo que tiene que haber en un dispute board, ¿no? No está fuera de lo común que haya opiniones disidentes en las decisiones.
Entonces, cada Dispute Board tiene su trabajo autónomo. Sin embargo, el presidente pues tiene que coordinar todo lo que son las agendas, tiene que estar pues muchas veces, lamentablemente, persiguiendo a otros miembros para que terminen las partes de la decisión o para que respondan. Cuadrando agendas, la verdad es que yo soy presidente de prácticamente todos los DAPs en los que estoy y la mayor parte de mi tiempo pues es tema de cuadrar agendas y bueno, a veces pues estás con miembros que tienen muchos dispute board y la verdad es que no tienen esa disponibilidad deseada. ¿Cuál es el rol de los otros dos? Bueno, pues es muy complicado. A mí me preguntan mucho en las conferencias, Ignacio, ¿un dispute board único debería ser abogado o debería ser ingeniero? Y siempre respondo lo mismo, debería ser las dos cosas. Cuando estás en el lado más internacional, hay ingenieros que son abogados, que tienen las dos carreras y que son personas muy reputadas en ambas disciplinas. Lo que pasa es que, si me permitís la palabra, es complicado encontrar estos supermanes y al final pues hacemos un grupo de 3, en el cual pues hay un abogado, habitualmente 2 ingenieros o 2 técnicos y se intenta buscar esa amalgama de conocimientos dentro de lo que es un tribunal de 3. Puede haber una persona que esté más especializada en la parte de planning, otra en la de costos, otra en la parte legal. Entonces, bueno, cada miembro lo que debe de aportar es lo mejor que pueda dentro de su disciplina y su experiencia. Excelente. Lo que, Luis, lo que los miembros aportan al Dispute Board es su experiencia y su conocimiento, básicamente. Es muy importante, como Ignacio dijo, que haga una complementación entre los 3 miembros. Lo que normalmente también digo en las conferencias es que tenemos sabemos que los Dispute Boards empezaron y fueron creados en Estados Unidos, un país de common law. Y nosotros, la América Latina, nosotros somos países de civil law. Y para mí, especialmente en países de civil law, es muy importante la presencia de un advogado en el board, porque tenemos muchas cuestiones complicadas de las leyes que tienen que ser siempre analisadas y consideradas. Y es muy importante que los otros 2 miembros sean técnicos, sea engenheiros, sea economista, financista, depende do que estamos falando, se é contrato de construção ou se é concessão, enfim. É muito importante que haja a possibilidade del debate técnico en los miembros y para analizar las cuestiones, los méritos, la ejecución del contrato y el aporte del abogado que trará su olhar de la ley en nuestros países. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a conversar con Hugo. Y hay temas muy importantes que tratar desde su experiencia. Y vamos a empezar con esta cuestión tan importante, Hugo, acerca de los formatos de pago, que ya anticipaste algo en los puntos anteriores, pero te cedo la palabra, por favor. Sí, buenos días con todos. Gracias a la DRBF por la invitación. Es un honor para mí compartir este panel con los miembros que han precedido en esta exposición. Entonces, voy a tratar estas 3 diapositivas que son las que me corresponde, pero me permito hacer una cuestión previa, un comentario previo para que quienes nos escuchan puedan tener en consideración lo siguiente. Hablamos de realidades. El tema es contrato tripartito, generalidades. A continuación vamos a tocar algunos puntos que consideramos importantes estén dentro del propio contrato tripartito. En algunas experiencias que he tenido sí han estado, en otras experiencias no han estado y se han tenido que adecuar de manera posterior. Pero el punto con el que quería iniciar era un poco lo que dije hace un momento. Cuando en la ecuación una de las partes es un funcionario público, es una agencia estatal, es un representante del Estado y el Estado es el cliente, los criterios de legalidad,
los criterios de verificación posterior, los criterios de fiscalización, la robustez de un desarrollo técnico normativo que sustente todo el actuar y las decisiones de los servidores y funcionarios públicos toma un nivel preponderante. Y esto hace de que estos criterios antes mencionados tengan un nivel de desarrollo mayor. Primera cuestión importante. Segunda cuestión, la experiencia sugiere que el servidor público normalmente está en una posición del Estado, en una institución, en una entidad, mañana está en otra entidad, pasado en otro proyecto de una entidad diferente. Entonces, el servidor público normalmente fluctúa entre diversas instituciones del Estado. Y es necesario tener esto en consideración porque es a partir de ahí que se van formando o forjando los antecedentes que luego son trasladados a documentos o a reglamentación interna. Dicho esto, comenzamos con la primera parte de la exposición, los formatos de pagos de honorarios. En más de una oportunidad he visto que los contratos tripartitos ahondan en los conceptos del pago diario, del pago mensual, del reconocimiento de gastos, del tipo de boleto de viaje que se tiene que hacer, pero nunca he visto un desarrollo mayúsculo en cuanto a las formalidades que tienen que tener los miembros del DAP para gestionar sus pagos con el área administrativa del Estado. Es ahí que los criterios antes mencionados se asocian hoy a normativa contable tributaria, a programación de pago, a temas presupuestales estatales, y puede que esto genere que el proceso sea un poco más engorroso. ¿Qué ocurre normalmente? La oficina de administración, que finalmente es la que se encarga de autorizar el pago, pide que estos pagos tengan un sustento. El sustento para pagos mensuales tendría que ser, se me ocurre, la presentación o la minuta del acta de la reunión de seguimiento mensual, en donde se haga un desarrollo explicativo de en qué consistió, qué desarrollos se llevaron a cabo, qué propuestas se emitieron y una serie de formalidades que ha costado un poco hacer que algunos miembros del DAP lo internalicen como parte de las obligaciones que tienen que hacer. Reconocemos que el Estado es un poco formalista en este requerimiento, pero vamos, son realidades a las que nos tenemos que afrontar. Otra cosa que no se ha tocado normalmente en estos contratos tripartitos, y es que no hay un desarrollo ni de la forma de la documentación que tiene que sustentar el pago, que es la que mencioné hace un momento, ni de la temporalidad en la que esto debe presentarse, porque en el marco de esas normas de orden tributario contable, importa mucho el giro de un comprobante de pago, el giro de una factura, porque esta pasa en primer lugar al área usuaria para su revisión. El área usuaria es el equipo del gerente del proyecto que tiene como misionamiento la conclusión de su proyecto. Entonces, digamos, invierte la mayor cantidad de tiempo en sacar el proyecto adelante y puede que no, puede que demore un poco en la revisión de estos documentos para validación. Posteriormente pasaría al área de abastecimiento y una serie de revisiones más. Es en ese interín del procesamiento normal, habitual, que puede generarse un plazo mayor al esperado y que terminemos gestionando el pago en febrero de obligaciones por prestación de servicios del DAP de enero. Y esto ha venido trayendo algunos problemas a nivel estatal. Entonces, lo que normalmente se hace o se propicia es que la presentación de estos comprobantes se presenten luego de las aprobaciones internas y dentro de los primeros días hábiles del mes siguiente. Así, se puede contar con la aprobación interna
ya efectuada, se puede contar con, y además con el plazo suficiente para gestionar los pagos dentro de las fechas de los meses en los que estos comprobantes fueron girados. Otra cosa, no es fácil, o mejor dicho, no se da el pago de manera adelantada. Siempre los servicios tienen que ser, en primer lugar, prestados y luego pagados. Otra cuestión importante, y que lo he visto en otro proyecto anterior en el que estuve, es que hay bastante dificultad para el reconocimiento de pagos de ejercicios fiscales anteriores. Pongo un ejemplo, en diciembre se pueden generar facturas por los servicios de noviembre o de diciembre, en la lógica que estamos explicando, y diciembre es un mes en donde el área contable pues tiene la prioridad de cerrar, de hacer los reportes, de informar a cartera, a nivel ministerial, y su carga de trabajo se ve sobredimensionada. Hay casos en los que esto ha provocado que los pagos que deberían reconocerse en el año anterior se han tenido que gestionar en el año siguiente. Y eso trae todo un problema en el aparato estatal por estos reconocimientos. Entonces, tengan en cuenta esas recomendaciones cuando tengan como parte también al Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos. Coordinación de visitas. A ver, perdón. Este es el que corresponde ahora al de abogados como Ya. presidentes del District Board. Ya. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Luis Pablo. Sí. A ver, abogados como presidentes del Dispute Board. Estos espacios no pretenden decir qué profesionales pueden ser más idóneos para determinada posición, pero es bueno en estos mismos espacios hacer rodar la bola, conocer opiniones de los que integran el panel y también de las personas que nos escuchan, a fin de recoger las impresiones y las propuestas que esto podría tener. Así que me permito desarrollar algunas pautas. Tengan en cuenta que el devenir de las decisiones que se toman a nivel Dispute Board obedecen a unas reglas de juego, que para el caso es el reglamento del ICC. Estas reglas de juego, en buena cuenta, es el marco legal. En buena cuenta es el referente que da el andamiaje para que el colegiado pueda emitir una decisión dentro de este marco. Teniendo en cuenta ello, pongo en mesa la posibilidad de que quien presida un DAP sea un abogado con la intención de que debido a la formación profesional que tenga este profesional, permita tener una construcción en base a argumentos, en base a sustentos, que no digo que los ingenieros o los arquitectos no lo tengan, pero que por un tema de formación profesional, en este tipo de especialistas, esta particularidad tiene un nivel mayor. Por ejemplo, si bien las decisiones que se toman son netamente de carácter técnico, las opiniones que resuelven el conflicto entre las partes se materializan mediante las decisiones de estos colegiados que la emiten, que la suscriben y que la ponen en conocimiento de las partes. En esa lógica, considero que el andamiaje legal argumentativo resulta una pieza clave. ¿Qué pasa cuando una decisión llega a una de las partes? Tengan por seguro que esa revisión no la hace solo el equipo técnico, la hace también
en compañía de todo su equipo legal. Y es el equipo legal el que termina de convencer, en ese ejemplo, al equipo técnico, que la disquisición argumentativa, que el correlato de hechos, que las evidencias, que las pruebas terminan por ratificar lo correcto de la decisión del DAP o en su defecto encontrar puntos que podrían ser aclarados en el mejor de los casos o cuestionados de manera posterior. Siendo así, es importante la participación del abogado y en mayor grado a lo que expongo si es que una de las partes es una agencia estatal, porque los principios de legalidad, los principios de referencia normativa son pilares para el sustento de decisión con la intención que las decisiones que los funcionarios tomen sean protegidas, sean cuidadas y que más adelante, cuando exista una fiscalización, tengan argumentos que puedan ser utilizados como defensa ante alguna posible participación de alguna contraloría en ese momento o años después. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué no un ingeniero? Me permitiría hacer una corrección y decir, ¿por qué también no un abogado? ¿No es cierto? No es un paradigma, pero quisiera dejar como opinión personal de que a veces es bueno probar. A veces es bueno probar y a veces es bueno Sí. ver cómo es que se desenvuelven estos profesionales, sobre todo teniendo en cuenta que el producto final que un DAP entrega es su decisión que está dentro de un marco normativo y que tiene la intención de convencer a las partes. Entonces, ¿tienen ahí alguna posición? Seguramente al final de la exposición vamos a poder desarrollar un poco más estas ideas, pero vamos haciendo rodar la ola para ver qué cae. Con la siguiente diapositiva, por favor. La coordinación de visitas al sitio también es un tema muy importante que no se ha sabido regular en mayor grado en los contratos tripartitos. No, en la mayoría de casos, en mi experiencia, cuando se han visto únicamente se dicen que estos serán trimestrales y punto final. Si bien no está mal que sea trimestral, ¿por qué no hacerlo bimensual? ¿O por qué no hacerlo semestral también? Y ahí llego al punto clave. Considero que las visitas al sitio están directamente vinculadas a dos cuestiones, a la complejidad del proyecto, y al avance de la obra. Respecto al avance de la obra, considero que para las primeras etapas, en donde hay estudios básicos, temas de diseño, quizá la presencia en sitio del DAP no sea un requerimiento muy constante y podría ser en efecto cada 2, cada 3 meses. Por otro lado, si lo que estamos haciendo es una planta nuclear, pues qué duda cabe que la presencia del DAP, me atrevo a decir que debería ser, digamos, algo menos que mensual, por la naturaleza y la complejidad del proyecto. En fin, las partes lo evaluarán. Pero considero que una cláusula importante para incluirse dentro del contrato tripartito podría ser que una fórmula genérica, que ya lo definirán las partes, en función también a la complejidad, como señalo, que podría ser cada 3 meses. Y como un segundo acápite de esa cláusula, indicando que esta temporalidad podrá ser modificada en función a la coordinación de las partes o a las propuestas realizadas por los miembros del DAP. Y como un último disclaimer que ante alguna urgencia o emergencia se podrá gestionar las visitas de manera inmediata, porque los miembros aquí presentes no dejarán mentir que hay cosas que demandan la presencia para ayer. Y si vamos a tener cláusulas muy cerradas, muy encorsetadas,
En lugar de tener un marco contractual que nos sirva, vamos a terminar nosotros sirviendo a este marco contractual. Entonces, ahí suelto algunas recomendaciones que podrían considerarse y luego, y naturalmente, podrían ampliarse en función a la intervención de los que nos acompañan hoy en este webinar. Sé que el tiempo es corto, he pretendido ser rápido y conciso con mi exposición. Con esto yo termino, Luis Pablo, reitero mi agradecimiento y quedo a las consultas que se estimen a bien realizar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Hugo, por tus valiosos aportes. Y no veo en este momento preguntas en el apartado de Q&A. Entonces, le reitero a los participantes que si tienen preguntas, las plasmen a través del botón de Q&A para poder leerlas y abordarlas en la medida de lo posible. Mientras ello ocurre y el tiempo lo permite, yo tengo una acotación final en cuanto al abogado como presidente, porque la tendencia es pensar que el abogado es, por preparación y formación académica y profesional, más adecuado y como que nos movemos como peces en el agua dentro del mundo de los problemas y las controversias, como que estamos acostumbrados a debatir, a argumentar, pero yo me he encontrado en mi experiencia con ingenieros que tienen una forma de pensar muy estructurada y muy, digamos, creativa en cuanto a la manera de abordar los problemas. Entonces creo que debemos romper paradigmas en ese sentido y probar, como bien tú lo has dicho. Y quiero pedirle ahora a los miembros del panel que hagan sus conclusiones. En un tiempo de 2 minutos puedan cerrar con sus ideas finales. Beatriz, por favor. Muy bien. Concluo diciendo que la práctica de los dispute boards en nuestra región tiene características propias, acordes con nuestra problemática local. Tenemos cuestiones particulares que no pueden pasarse por alto. Cuanto más claro y objetivo sea el contrato tripartito, sea firmado entre las partes y los miembros de forma conjunta o individual, mejor será la relación entre el dispute board y las partes. Y no puedo dejar de invitarte a ser parte de la DRBF y aprovechar tu membresía para estudiar más, no solo participando en eventos como este, sino también consultando la vasta biblioteca de información que tenemos. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos y a mis compañeros del webinar por la oportunidad de compartir ideas. Gracias. Hay 2 preguntas en Q&A. La primera de Ricardo Alexandre. Él dice, pregunta, ¿cuántos dispute boards es posible gestionar de forma simultánea? Para quien quiera responder. Bueno, me lanzo yo con esta pregunta caliente, ¿no? Bueno, depende. Lamentablemente depende. Por ejemplo, era director de una compañía de peritaje internacional y dejé de serlo para tener la oportunidad de poder hacer más dispute board de manera simultánea. Entonces, tampoco se trata de cuántos dispute boards son, sino si actúas como árbitro, si actúas como perito, porque todo al final te va cargando de trabajo, ¿no? Y va reduciendo tu disponibilidad. También depende si eres local, si tienes que viajar, si eres una persona que eres muy bueno en la parte de prevención y por lo tanto no tienes decisiones, entonces tienes más espacio para poder hacer más dispute board. Así que lamentablemente la respuesta es depende, ¿no? Luego también, siempre, lógicamente, hay que marcarlo en un marco lógico. 100, 200 DApps es algo que no vas a poder hacer a la vez. Entonces, bueno, ya depende de cada uno. Y la última pregunta, ¿qué hacer cuando el contrato tripartito no prevé una tarifa diaria para resolver desavenencias, existencias informales, etcétera, y solo hay una mensual? Bueno,
Lo habitual es que si hay únicamente una mensual, todo esté recogido en esa mensual. Por ejemplo, en las JRDs en Perú es lo que ocurre. Todo lo que se haga está incluido en la tarifa mensual. Si queréis añadir algo a las respuestas, Beatriz, Hugo, Luis. Yo de pronto creo que podemos cerrar con la última pregunta de Ricardo Abril. Y si pudieras tú, Hugo, por favor, responder la pregunta que dice, en Colombia existe la figura de amigable componedor, muy similar en funcionamiento al Dispute Board. Si las reglas del contrato para resolver disputas son de la ICC o FIDIC, ¿primarían para ser implementado en el Dispute Board? Bueno, hasta donde sé, el amigable componedor se asemeja más a lo que es un adjudicador, más a lo que es un distribuidor. Bueno, entonces ahí presenta unas diferencias bastante sustanciales. Y si las reglas del contrato para resolver disputas son de ICC o FIDIC, primarían para ser implementado el Dispute Board. No sé si ahí se puede elaborar un poquito más en la pregunta. Entiendo que lo que quiere decir es que si está ICC o FIDIC no es amigable componedor, entiendo. Entiendo que va por ahí. Lógicamente, si es ICC o es FIDIC, lo que pide es un Dispute Board y no es un adjudicador, a menos que se considere como un adjudicador, como un Dispute Board ad hoc, en el cual pues, no hace un seguimiento del proyecto y se le solicita su apoyo únicamente cuando hay disputas en el proyecto, ¿no? A lo largo del proyecto. Bueno, creo que por razones de tiempo hemos llegado a la hora que teníamos permitido de tiempo para el webinar. Entonces, yo quiero darle las gracias a la DRBF por haber permitido a nosotros participar y poder exponer nuestros puntos y ideas. Le agradezco a mis compañeros del panel por sus valiosos aportes de experiencia. Y finalmente, pues, le agradezco también a todos los participantes por haber dado su tiempo y su atención, esperando que haya sido un enriquecedor aporte para todos. Entonces creo que estamos listos para cerrar y despedirnos, señores. Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente a la DRBF por la invitación y esperamos haber dado algunos aportes o por lo menos haber generado algunos comentarios para desarrollarlos luego. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. gracias. Fue un placer.